Buenas tardes. Cristo Esperanza de Vida comienza el nuevo programa Escogidos para Servir. Esperamos que la bendición de este programa los instruya para que puedan servir con mucho gozo. Y ahora les quiero presentar a la pastora asociada Sonia Oyola. Amén, Dios le bendiga. En esta mañana, en este día, vamos a ir a la escritura que está en Juan capítulo 13. Vamos a tocar en el versículo 3 al 5, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios, se levantó de la casa y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que le estaba ceñido. Esta escritura vemos que Jesús está hablando con sus discípulos, que Él se está reuniendo con sus discípulos, que Él está en un par de días antes de la Pascua, la fiesta de Pascua, donde Él iba a ser entregado. Esta fue la última vez que se reunió con ellos a comer su cena. Esta fue la última vez que Él vino como familia con sus discípulos y estaban comiendo su cena. Y dice la palabra que Él se levantó y Él buscó, se quitó su vestidura, se ciñó una toalla en la cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y mientras Él le lavaba los pies a los discípulos, pues uno de los discípulos no quería. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un carácter fuerte. Pedro era una persona de que todas las cosas, él siempre le buscaba algo negativo, ¿verdad? Vemos que él siempre tenía ese carácter impetuoso, que él siempre era, como dicen, iracundo. Pero qué lindo, ¿verdad? Que el Señor tuvo paciencia con él y tiene paciencia con nosotros cuando somos así también. Y Pedro no quería, pero él le dijo: yo necesito hacerlo porque si no, no tienes parte conmigo. Vemos aquí también que Pedro le dice: no solo mis pies, entonces mis manos, mi cabeza. ¿Por qué? Porque él no quería quedarse atrás, él quería ser parte con Jesús, él quería continuar a estar con Jesús. Y Jesús le dijo: no es necesario, porque el que se ha bañado, el que se ha lavado, solamente es necesario lavarse los pies y estar totalmente limpio. ¿Por qué él le explicó esto? Porque él tenía que enseñarle a los discípulos todavía una lección más. Jesús venía ya 3 años preparando a los discípulos, pero ya se acercaba la hora de que el maestro tenía que ser entregado. Y como se acercaba la hora, el maestro tenía que terminar el proceso que tenía que hacer con los discípulos. Vemos que el Señor Jesús siempre le hablaba sencillamente, nos hablaba y nos sigue hablando sencillamente. A veces vemos que estamos haciendo algo y el Señor nos llama la atención, como le llamó la atención a Pedro, pero nosotros como Pedro a veces, ¿verdad?, nos esforzamos a hacer lo que nosotros queremos. Pero qué lindo que Pedro en este momento, él se sometió y dijo: no, Señor, yo quiero ser parte contigo, yo quiero continuar a estar contigo. Y qué lindo cuando nosotros, ¿verdad?, reconocemos que quizás estamos extraviándonos, quizás estamos haciendo algo que al Señor no le agrada y le decimos: Señor, perdóname, y Él nos endereza otra vez. Aquí vemos también que el maestro le decía a los discípulos: las cosas que yo hago en estos momentos ustedes no lo entienden, las cosas de que yo le enseño, algunas cosas no le entienden, las cosas de que están pasando, el proceso que ustedes están pasando no lo entienden, pero qué lindo que la razón por cual la pasamos es porque Él nos está preparando, porque Él nos está diciendo a nosotros, como le decía a los discípulos en esos días, que nos falta poco tiempo, hay poco tiempo para el Señor venir. La llegada del Señor está muy cercana. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor tomaba su tiempo con sus discípulos, tomaba su tiempo y tomaba con mucho amor y le hablaba e instruía a los discípulos. Y aquí vemos que también nosotros estamos buscando la presencia del Señor y estamos buscando más de Él, pero necesitamos buscarle más de Él. Que nosotros podemos entrar a la presencia de Él ahora con más facilidad que los discípulos, porque ellos tenían a Jesús en persona, pero nosotros lo tenemos con nosotros todos los días. Y qué lindo que el Señor, ¿verdad?,
hizo eso con los discípulos, que Él los preparó, y Él sigue preparando a sus discípulos, Él sigue preparando a su pueblo, Él sigue diciéndonos que nosotros somos sus siervos, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y que Él todavía nos está preparando. Aquí vemos en el versículo 16 que dice Jesús: de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Qué lindo que Jesús siempre decía que Él lo que hablaba no lo hablaba de sí mismo, sino que del Padre. Que Él lo que escuchaba y hablaba y comentaba y nos enseñaba era porque había oído que el Padre lo decía, por lo tanto Jesús lo repetía. Qué lindo que Jesús nos da ese ejemplo de someterse a su Padre. Asimismo quiere Jesús que nosotros nos sometamos a Él, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, sobre todo Padre. A veces decimos: Señor, ya no tengo mi padre, o nunca tuve padre, pero qué lindo que tenemos un Padre Celestial, que ese sí que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, que siempre va donde quiera que nosotros vayamos, que siempre Él está ahí para escuchar nuestras quejas, que Él siempre está ahí para prepararnos en cualquier área de nuestra vida que nosotros necesitemos. Aquí vemos también que Jesús estaba dándole cariño a los discípulos. ¿Por qué digo yo cariño? Porque Él con su santa calma, con su paciencia le explicaba que aunque Él estaba limpiándole los pies a todos los discípulos, no todos estaban limpios. Y dice la Escritura que Él explicaba que no era porque alguno se había ido de Él, sino que había uno que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la Escritura. Jesús vino a demostrarnos que la Escritura es verdadera. Jesús vino a demostrarnos que Él es la Escritura, porque Él es y era la palabra en vivo. Y mientras Jesús caminaba, todo lo que Él hacía, lo hacía según su palabra, porque jamás y nunca Él broga su palabra, ni va a contradecirse en su palabra. Que Él nunca ni se contradijo antes, ni se va a contradecir nunca. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Y qué lindo que aunque ellos tenían la palabra ahí con ellos, palpable, con ellos, que comían, que caminaban, que dormían cerca de Él. Qué lindo, ¿verdad? Que ellos tuvieron esa experiencia, pero qué lindo aún más que tuvieron la experiencia después de recibirlo a Él, después que Él murió. En estos momentos Él los estaba preparando para lo que venía. Él estaba preparando y diciéndole a ellos que algo se aproximaba, que Él tenía que ser glorificado, porque el Hijo del Hombre tenía que ser glorificado, porque ese proceso no lo podía hacer ni tú ni yo. Ese proceso, ese camino y ese cambio y ese sometimiento total, como lo hizo Jesús, solamente lo podía hacer Jesús. Para eso Él vino. Y Él a nosotros también nos ha enviado aquí a la tierra que Él ha creado, para que nosotros lo glorifiquemos a Él, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Aquí vemos que Jesús le decía en el versículo 34, que un mandamiento nuevo os doy, que nos améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también nos amemos unos a otros. Y que en esto conocerán a todos que sois mis discípulos, y que tuviereis amor unos con los otros. Qué lindo que Jesús, cuando Él vino a demostrarnos su amor. Él vino a darnos su amor. Y Él vino también a decirnos que nos amemos uno al otro. Y muchas veces oímos que dicen: no, pero el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues el Viejo Testamento, tanto el Nuevo Testamento, de Génesis y Apocalipsis, habla de Jesús. Habla de Jesús, glorifica a Jesús, los prepara para recibir a Jesús, y después en el Nuevo Testamento nos enseña cómo caminar con Jesús. Y qué lindo que este nuevo mandamiento no broga el viejo, sino que eso cumple los 10 mandamientos. Porque si nosotros nos amamos uno a los otros, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tratamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo como queremos que nos traten a nosotros mismos, pues entonces estamos cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos se cubren en uno. En ese uno es amar al prójimo como a nosotros mismos, y que nos amemos uno a los otros. Y qué lindo que Él dijo: en esto me conoceréis, que sois mis discípulos. ¿Por qué?
Porque si nos amamos uno a los otros, la gente alrededor de nosotros se va a dar cuenta y va a decir, hay algo diferente en ti, hay algo diferente que yo no tengo. ¿Qué es lo que tú tienes diferente que yo quiero que esté en mí también? Y ahí podemos contestarle a ellos lo fácil, lo lindo que es servir al Señor. Lo lindo que es decir a Jesús, entra a mi corazón, haz una vida nueva de mi vida, haz lo que tú quieras, Señor, de mí. Tú me creaste, dice la palabra que fuimos entretejidos por las manos del Señor, que somos entretejidos. Eso quiere decir que cuando uno coge un hilo y una aguja y uno empieza a tejer y uno empieza a unirle, a hacerle esos huequitos, eso es algo muy unido y es algo que se vuelve un pedazo. Y así mismito Él nos hizo a nosotros, con su calma, con su amor, con su ternura, con ese cariño tan sublime que solamente viene de Él. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor tomó ese tiempo para hacer cada uno de nosotros. En Jeremías 1:6 dice que el 6:1 dice que Él nos, antes de conocer del vientre de nuestra madre, antes de estar en el vientre de nuestra madre, nosotros fuimos conocidos por Él. ¿Por qué? Porque Él nos conoce antes de nosotros llegar aquí. Ya cuando Él estaba en esa cruz, ya Él sabía que yo iba a estar aquí en este día. Ya Él sabía el día que yo iba a nacer, cómo yo iba a nacer, quién Él escogió a mi mamá, Él escogió a mi papá. Y así es con todos nosotros. Él cada detalle de nosotros, Él lo tiene ya seteado. Él ya lo tiene en su lugar. ¿Por qué? Porque el crucigrama que somos nosotros, el que lo hizo fue Él. El que lo inventó fue Él, el que lo creó fue Él, porque Él es el creador. Y qué lindo que nosotros podemos decir como a Jesús en este día, como decía Pedro. Pedro decía, lávame completo. Y así le decimos, ¿verdad, Señor, hoy en día? Señor, lávame, límpiame. Que tu Santo Espíritu venga y queme todo lo que no es bueno en mí y todo lo que me impide llegar a ti. Qué lindo que nosotros podemos ir con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros pastores, con nuestros líderes, ante la presencia del Señor y clamar por el pueblo de Dios, clamar por este país que está en tanto caos. Y nosotros no entendemos, como decía Jesús, estas cosas no le entienden ustedes. ¿Por qué? Porque para ellos, que su maestro, que su Padre Celestial, en otras palabras, Él era el Mesías, ellos sabían. Y le decían maestro y señor. Él era el señor de ellos. En otras palabras, su dueño, el que los dirigía, el que le enseñaba, el que lo instruía, el que le mostraba cosas nuevas que ellos no conocían. Y entonces ahora vemos que queremos decirle en este día, si usted no conoce al Señor, abra su corazón al Señor. De la misma forma que Jesús estaba preparando a los discípulos, nos está preparando y llamando a nosotros. Es muy fácil, lo único que tiene que decir Jesús, entra a mi corazón. Y ahí Él morará con usted como mora con nosotros. Y ahí Él hará cosas nuevas como lo ha hecho con nosotros. Si usted quiere seguir escuchando, puede buscarnos en Facebook, puede buscarnos en Cristo Esperanza de Vida y puede buscar todas las otras lugares que nosotros estamos, porque estamos expandiendo y ahí nos encontrarán para que se sigan gozando con nosotros. Aquí estamos para servirle, porque para eso el Señor nos ha llamado a servir y a servir con amor. Si demostramos su amor, estamos demostrándolo a Él. Y así le digo, en este día Jesús le ama, Jesús le quiere hacer algo nuevo en su vida. Jesús está esperando que usted le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Got it.